Para mí, la mejor puesta en escena es la que no se ve, es la que hace el puente entre el poeta y el actor, porque el que está ahí es el actor. Yo no soy un director protagonista que quiero que se vea mi trazo escénico, porque busco preservar la palabra. Cuando la palabra cae, es maravilloso, pero muchas veces la palabra está ilustrada. Cuando les hablo de un teatro plástico, también se ilustra la palabra, muchísimo. Todos los actores te piden el tono. Un personaje no tiene tono. Una obra tiene tono, sí, pero un personaje no tiene tono. Un personaje tiene deseos, estrategias para conseguir sus deseos y sus objetivos, pero no tiene un tono, no tiene tonito. Y entonces lo más fácil es encontrar el tonito y repetirlo hasta morir. Y esa es la muerte del teatro. Hay que encontrar la idea. Ahorita que les estoy hablando, yo no sé en qué momento voy a hacer la pausa dramática, o poner la coma, o poner un punto, porque estoy creando mi lenguaje. Yo escucho puras frases puntuadas en el teatro. Me da hueva, porque no hay vida en eso. No hay respiración, no hay tren de pensamiento. Y eso que sea en diálogo o en narración escénica es exactamente lo mismo. Solo que el problema de la narración escénica es que muchas veces se ha vuelto, te cuento el cuentito, rompiendo cuarta pared y entonces hablando directamente al público. No han entendido que la narración escénica es puro tren de pensamiento. Y es 100 veces más interesante trabajar la narración escénica a partir del tren de pensamiento, que el tren de pensamiento permite cualquier vocable, cualquier grito en nuestra cabeza porque no nos escuchan. Volverlo verosímil. Ya la extrañeza de la obra está escrita por el poeta, está escrita por el autor. Hacer efecto del efecto del efecto del efecto se vuelve terrible. Entonces más bien hay que aterrizar esas cosas indecibles o aberrantes o absurdas o locochonas a algo verosímil, punto. Y no querer hacer efecto del efecto por verse fantásticos o creer que los niños nada más con una cosa o sea, les doy un ejemplo. Acabo de ver Hipopótamiga. Les voy a dar Hipopótamiga de mi gran amiga Louise Bombardier. Es un texto viejo, de dos viejas abandonadas, dos mujeres solas. Habla de la vejez para los niños. Es un texto bellísimo que se llama Hipopótamigas. Porque son dos viejitas, ya un poco piradas las dos, una que es cuidadora de zoológico y la otra que tiene una correspondencia imaginaria con un hipopótamo en su casa, está medio pirada la viejita, ¿no? Bueno, es un texto de dos actrices, todo está en el texto, todo está dicho. Acabo de ver la puesta y hay dos hipopótamos en escena, dos botargas. Ay, qué horror, no. Rompieron toda la imaginación, la poesía. Me habló mi amiga, me preguntó Luis, vengo a verle, le dije, pues mira, me gustaría verte, pero francamente no hagas el viaje para venir a ver esto, te vas a encabronar. Ya los conozco, sé lo que piensan de la sobreactuación, de la sobrerepresentación de estos textos. Entonces es muy bonito dirigirte a los niños, a los jóvenes, sin tener que exagerar, siguiendo la línea dramatúrgica que te ha propuesto el poeta, que te ha propuesto el autor. Ya sea en un texto tan contundente y corto como Papá está en la Atlántida, donde las 3 últimas páginas son puntos suspensivos de silencio, pero está escrito. Lo que pasa es que hay que interpretar la manera de escribir de los autores, hay que entender sus silencios, hay que entender su puntuación. Algunos autores francófonos escriben sin puntuación. Esa es la mejor manera para un actor de trabajar un texto, porque tienes que entender el tren de pensamiento, el tren de construcción de las ideas. Les doy el tip para todos los que se quieran volver directores. Capturen el texto, quiten toda la puntuación y entreguen el texto así a sus actores. Es genial. Descubrir un texto así es genial, te hace sentir inteligente, además. Y ahí es donde yo estoy peleado con muchos de mis colegas directores que hablan de poética. Yo no tengo una pinche poética de dirección y no me interesa tenerla. Yo pongo mi profesionalismo, mis herramientas, mi trabajo al servicio de las poéticas de los dramaturgos que me gustan, porque yo no escribo un carajo.
Yo traduzco y me encanta traducir. Yo no sé escribir, por eso organizo semanas internacionales de la dramaturgia y les pongo el tapete rojo a los autores, porque para mí son Dios y es mi materia prima, y es lo que me interesa, descubrir la poética. Pero siempre todo está en el texto. Por eso te tienes que meter en el texto, tienes que hurgar en los silencios, en lo dicho, en lo no dicho, en el subtexto. Toda la información de tu personaje a veces no está en lo que tú dices, está en lo que dice el otro personaje de tu propio personaje. Pero no estamos acostumbrados a hurgar en el texto, a ir escarbando y que nos caigan veintes. Lo más interesante en el teatro, donde más aprendes tu oficio como director y como actor, son en las reposiciones. Para mí es cuando más 20 nos caen de todo lo mal que hemos hecho a la creación, donde teníamos que llegar al estreno, dar la temporada y entendíamos cosas, pero cuando retomas el texto, en lugar de remontar lo mismo y reprenderte el texto, el marcaje, el trazo no existe en el teatro, el trazo es una mamada. Para mí son directores de tránsito los que trazan, no son yo abordo siempre la dirección a partir de la dirección de actor. El que necesita encontrar su acción es el actor, si no me va a imitar a mí haciéndola. Yo necesito hacer entender al actor cómo encontrar sus estrategias para lograr sus deseos. Y él lo va a traducir en acciones. Y yo le diré esto sí, esto no. Sí por tal razón, no por tal razón. El director que es valorado es el que tiene su sello y que mata el texto. Eso no se vale para mí. O si no, que monten sus obras. Y en general los directores que hacen esto son los que dicen que no hay dramaturgia mexicana contemporánea, porque además ni la leen. Entonces, ustedes sabrán qué quieren hacer, pero hay grandes poetas aquí, solo que no estamos acostumbrados a leer. México no es un país de lectores, México no es un país que está acostumbrado a expresarse a través de la palabra, pero si estamos aquí reunidos nosotros, es que creo que a ustedes sí les interesa esto. Y claro que puede haber muy bellas plásticas, yo no estoy opuesto a la plástica, al contrario. Pero la plástica para niños no tiene que ser de esa chillona, porque no, ¿por qué tendría que ser así? Lo que nos enseñan de niños a nosotros, o cuando, ¿qué es educarse? Es matar al maestro. Metafóricamente, no me vengan a matar. Pero quiere decir aprender de este, lo mejor de ellos, pero no volverte su discípulo. Aprender lo mejor de cada uno y ser tú mejor que ellos. Obviamente, eso es matar al maestro. Y aquí es que mi maestro, y es como una enseñanza muy de que Dios habló y no lo cuestiono. Yo cuestiono a todo el mundo, porque mi teoría se ha hecho a partir de mi práctica, ¿no? Claro que he tomado algunas clases de repente y todo, y he tenido y visto, pero yo me formé en otra cosa, no tengo ninguna escuela de teatro, pero tengo 30 años de práctica teatral, entonces todo lo que les cuento es a partir de mi práctica, no a partir de cosas que me han dicho y he aprendido leyéndolas, es a partir de todas las experiencias que he podido vivir. Tengan una visión un poco crítica y olfaten si es una traducción literal o si es una traducción entendida. Y pueden hablar con el autor, búsquenlo por Facebook, no les tengan miedo, al contrario, que busquen aliarse con ellos. Aunque viven en el extranjero, van a estar fascinados. Todos los autores canadienses que son estrellas, que viajan por todos lados en el mundo, les hablo, les digo, oye, ven a tu estreno, se consiguen su boleto de avión con su gobierno, no les tengo que pagar un peso, y vienen, y están felices de estar aquí y de ver sus obras. Hay un poco esa de, ay no, ¿qué onda el autor? No, mejor, porque quité ese texto, como no lo entendí, mejor quité esta frase. ¿Qué onda? No podemos hacer eso, es un trabajo. Si yo quiero montar Macbeth, entonces sí pondré mi visión de puesta en escena y haré Mendoza, lo que hace Toño Zúñiga, que es muy interesante, ¿no? Pero si monto teatro contemporáneo, pues monto la obra de Adrián Vázquez, monto la de Luis Bombardier, monto la de Jorge Moagua, de Viendo la Chelier, en fin, las que me gustaron leer. Yo soy un joven actor, soy un joven director. ¿A quién voy a montar? Quiero montar a Maribel Carrasco,
o quiero montar un joven dramaturgo que está ahorita trabajando. Pues las dos cosas son válidas, porque Maribel también necesita nuevas visiones de sus obras, que han sido montadas ya hace 20 años o 10. Y los jóvenes dramaturgos pues necesitan encontrar quienes montan sus textos. Entonces hay que pues buscarse y conformar equipos de trabajo. Yo creo que es la mejor manera de hacer funcionar las cosas. Pues haciendo equipo, porque el teatro es un trabajo de equipo. Por eso siempre yo dije que los apoyos en México son de verdad individuales, becas personales, Sistema Nacional de Creadores versus becas de colectivos, porque el teatro es un arte colectivo. Está bien que haya becas para dramaturgos que trabajan solos, pero para creación teatral necesitamos unirnos, necesitamos hacer colectivos, necesitamos abrir espacios, lo cual tampoco es tan sencillo. Yo concluiría con lo que empecé, de decir, no, ya no seamos tan malinchistas, y si bien nos hemos empapado, y yo he sido el primero en haber traído aquí a México textos canadienses, francófonos, que influenciaron seguramente a gente como Maribel, a gente como Javier, sin duda, y qué bueno, porque todos nos influenciamos de alguna manera de un lado o de otro, pero ahora estos países están viviendo una regresión por cuestiones religiosas y de intolerancia, y toda la apertura que han tenido y de la que nos hemos beneficiado, ahora nosotros somos las que lo tenemos que reivindicar, porque se está cayendo a pedazos. Yo cada vez que regreso a mi ex país me digo, estoy en plena República de Weimar, anterior al nazismo. Es el periodo del disque de crisis económica que generó la entrada del nazismo y del fascismo en Europa. Yo siento exactamente la misma, tengo la misma sensación de que estamos reviviendo totalmente una época así en Europa, ¿no? Tengo mucho más fe. Cállate, y Trump. No, pues Trump es lo mismo que Marine Le Pen y el Frente Nacional en Francia, ¿no? O sea, los nacionalismos, racismos y todo. Yo me fui de Francia hace 25 años porque ya el Frente Nacional tenía 14% y ya sentía mucho racismo en este país y no me gustaba nada. Ahorita está al doble o al triple, ¿no? Entonces cada vez peor. Pero el racismo, ¿de dónde nace? Del miedo al otro, punto. Y desconocimiento. El miedo y desconocimiento al otro. Por eso Estados Unidos es un país, o sea, es un país que se ha poblado de razas de migraciones, ¿no? Primero los irlandeses, luego los polacos. Primero los irlandeses eran racistas con los polacos, luego los polacos con los italianos, luego los italianos con los puertorriqueños, ahora con todos versus los mexicanos, porque son los últimos en llegar y son los que están amenazando, los que ya apenas están consiguiendo su consolidación. Por eso existe el racismo. ¿Quiénes son los racistas en Arizona? Los de cepa mexicana. Son los más racistas de todos, porque son los que realmente sí se sienten amenazados por los migrantes que cruzan el muro. El 40% de los hispanos votaron por Trump en Nevada, en Las Vegas. Ajá. Entonces, unas contradicciones espantosas. Y entonces pensemos que México puede traer un nuevo teatro que está muy apreciado, que cada vez habemos más traductores, que yo traduzco en los dos, de las dos latitudes, en los dos sentidos, de un lado para otro, y hay mucha gente que está valorando estas dramaturgias mexicanas contemporáneas porque aportan algo distinto.